Para quien no lo sepa, explícanos un poco tu diagnóstico y qué es el cáncer de mama metastásico. Sí, el cáncer de mama pues es un cáncer que tiene un tumor primario en la mama, ¿no? Y dentro de los cánceres de mama hay diferentes estadios y diferentes subtipos. Pero independientemente del subtipo que tú tengas, es decir, su composición molecular, ¿no? Los hay hormonales, los hay ER2, los hay triple negativo y otros subtipos que se han ido identificando en el tiempo, o hay mutaciones genéticas, etcétera. Pero lo que caracteriza al cáncer de mama metastásico es que ha logrado migrar de ese tumor primario, como si dijéramos de la nave nodriza, ¿no? Pues salen los Starship Troopers de Star Wars y se van a otros órganos. El problema que tiene cuando esto pasa es que ya no se puede curar. Se convierte en un cáncer incurable, y esa parte a veces cuesta mucho de entender, porque a veces hay personas que pasan por un cáncer de mama y gracias a toda la innovación y a los tratamientos pues salen adelante, y años después, porque es que hasta un 30% de las pacientes de cáncer desgraciadamente en algún momento van a tener una recaída metastásica. Y el Vox Populi es un poquito bueno, pues ya lo pasaste una vez, ahora otra vez, ¿no? Y desgraciadamente el estadio 4 ya no es como un estadio más que no se haya extendido. Entonces, en ese caso, lo único que se puede hacer es pues sobrevivir a costa del tratamiento, teniendo en cuenta que los tratamientos son finitos, o sea, no hay tratamientos para todo el mundo siempre, porque lo que pasa es que uno empieza con un tratamiento y lo que suele pasar es que al tiempo falla. Entonces, cuando falla, pasas a otra línea de tratamiento, y así hasta que tienes opciones y de repente dejas de tenerlas, ¿no? Entonces, a día de hoy es un cáncer por el que aquí en el Estado español fallecen más de 6.500 mujeres al año, y en mi caso he tenido la mala suerte de, dentro de los diagnósticos de mama, estar entre el 5 y el 10% que nos diagnostican desde el inicio. Porque ese es otro tema. Muchas veces se piensa que la metástasis es como un poco un descuido, ¿no? Que, ojo, si alguien se descuida también tiene derecho a sobrevivir y a contarlo, ¿no? Pero hay un pensamiento de que son personas que ya notaban cosas y lo dejaron pasar mucho. Y pues bueno, yo tengo mi propio testimonio, ¿no? O sea, estaba sobre la jugada, por decirlo de alguna manera. No había ningún indicador, ningún tumor, ni nada, ¿no? Hasta 10 días antes que ya sale ese tumor como a la luz, y ya debuto con metástasis pulmonares, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí todo cambia, porque ya tu tratamiento no está pensado para curarte, sino que está pensado para intentar hacer todo lo posible por cronificar y por sobrellevar los efectos secundarios, porque al final esa es la otra parte, ¿no? Que el precio de estar viva es pagar un peaje en efectos secundarios y en toxicidades que a veces hacen un poco complicado el día a día porque limitan tu calidad de vida. Y el primer día, cuando te dicen que tienes cáncer, cuéntanos un poco qué supuso para ti, cómo eran tus emociones, qué pasó aquel día. Bueno, realmente yo tengo como 2 diagnósticos, ¿no? Con 15 días de diferencia. Como yo ya venía de 6 meses en los que me habían estado haciendo un seguimiento, pero nada indicaba que tuviera un cáncer, pero sí tuve ciertos síntomas, estaba muy cansada, unos brotes de acné extraños, luego tuve una subida de leche, que eso ya fue un poco más llamativo, ¿no? Y eso ya me había puesto en el circuito desde ginecología. Y me estaban dando seguimiento, me hicieron unas analíticas y tal. Y 15 días antes de hacerme una mamografía que tenía de manera preventiva, o sea, no era algo urgente, yo ahí sí me noté un bulto, ¿no? De manera que al haber este seguimiento previo, el día que me dicen que tengo cáncer, incluso obviamente me lo dicen de una manera seria y acompañándome, pero desde un discurso muy esperanzador, ¿no? Desde el de esto se sale. ¿Por qué? Pues porque todo indicaba que era un cáncer en un estadio muy incipiente y que por lo tanto había muchas posibilidades de que todo saliera bien y ya. Pero a los 15 días, estando en casa, pues
sola, ¿no? Yo veo un reporte que no sabía que podías ver los reportes antes de ver a tu médico. Estaba a punto de dejar a los niños en el cole y ahí había un tag. Y lo imprimo y lo pongo con todos los documentos y tal, y miro bien y digo, ¿pero esto? Y ahí ya ponía, bueno, que parecían unas lesiones pulmonares sugestivas de M1. Obviamente me voy a Google a ver qué es M1, veo la palabra metástasis, automáticamente busco metástasis supervivencia, o sea, pero esto en cuestión de segundos. Y ya veo que el panorama de todo se sale, ¿no? Que me habían planteado al principio, no es así. Ahí sí que yo siento que hay un impacto brutal en mí. Yo siempre he sido una persona muy alegre, muy realista, pero muy positiva. Yo siempre he dicho que tengo unas alas muy grandes para volar como un avión, pero un buen tren de aterrizaje. O sea, siempre me he sentido muy anclada, ¿no?, a la realidad. Pero sí que es verdad que ese día lo defino como que me morí. Yo sentí que algo en mí se apagaba, como una llamita de una velita, ¿no?, y se apaga. Y sentía que no podría volver a encenderla. Pero como siempre he sido muy resolutiva, después del ataque de pánico que tuve, pues enseguida busqué ayuda. Y llamé en ese momento a la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene un número gratuito maravilloso al que llamar, además 24 horas, 365 días al año. Y ahí encontré esa voz que necesitaba escuchar, que me ayudó un poquito a levantarme. Y pues lo mismo, como esa velita que se apaga pero aún no se apaga del todo, y si le acabas de soplar un poquito más revifa, pues sentí que poquito, ¿no? Y sentía mucha oscuridad a mi alrededor por todo lo que estaba pasando, pero había como algo en mí que me decía, venga, vamos a hacer todo lo posible. Pero sí es verdad que es muy oscuro el momento en el que te diagnostican, muchísimo.